Buenos días. Bienvenidos en esta mañana, un poco fría, pero aquí estamos para que Dios nos ayude y nos permita tener un alimento que nos fortalezca esta mañana. Y yo sé que así va a ser. Vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 30, por favor. Juan capítulo 8, versículo 30. Estamos haciendo énfasis en la necesidad de darle importancia a la palabra, y esto va a ser necesario siempre necesitamos tener en mente que todo lo que queramos, que todo lo que Dios quiere darnos, solo lo puede hacer a través de su palabra. Juan capítulo 8, versículo 30, leámoslo, ahí está, tratemos de hacerlo con calma, tratando de asimilar lo que dice esta palabra. Dice: esto es lo que decía Jesús a muchos que creyeron en él. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Quiero que leamos conmigo el 32, todos juntos, por favor. Leyendo en una versión diferente. Estoy leyendo en la otra versión, siempre me pasa. Dice, entonces leamos el 32 todos juntos. Dice: y conocerán la verdad. A ver, todos juntos, todos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Bueno, vuelvo a leer los dos anteriores en este texto. Es que a mí me gusta leer la otra versión que estaba leyendo antes, porque es una versión muy buena, pero lastimosamente no la hemos podido descargar. Una versión que no es fácil descargar. Pero bueno, dice: entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Eso es clave, creyeron en él. Y Jesús dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Bueno, esperemos que Dios nos permita entender esta palabra y apropiarnos de ella esta mañana. Aquí hay tres palabras que son claves. Tres. Son verdad, libertad y esclavitud. Esto está ahí en el versículo 32. Verdad, libertad y esclavitud. Bueno, la libertad y la esclavitud son dos condiciones opuestas. Debemos empezar entendiendo esto. ¿Qué es la libertad? La libertad es el estado ideal de toda persona, o es lo que toda persona quiere. Y significa o representa independencia. La libertad representa independencia, representa autonomía. La libertad representa poder ir a donde quiera sin restricciones. Eso es ser libre, poderse mover por donde uno quiere. Ahora, al contrario, la esclavitud significa limitación, significa cárcel, significa opresión. Y nadie quiere esto para su vida. O sea, ¿quién quiere estar preso? Nadie. Todo el mundo que por alguna manera o de alguna manera piensa que va a estar preso, hace todo lo posible por no estar. Porque es un estado que nadie quiere para su vida. Bueno, entonces este tema de la libertad y la esclavitud salió a relucir ya en el caso del texto bíblico, salió a relucir en una enseñanza que Jesús les dio a los judíos en la sinagoga. Y esto lo miramos en el versículo 1. Vamos a mirar, quiero que quede claro esto. Versículo 1 de Juan 8 dice: Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Dice: y pronto se juntó una gran multitud y él se sentó a enseñarles. Para que tengamos una idea global, ¿dónde estaba Jesús en el momento en que dio esta enseñanza? Estaba en el templo. ¿Quiénes van al templo? ¿O quiénes iban al templo en ese tiempo? Iban los judíos. Eran creyentes los que se congregaban, así como estamos hoy aquí, ¿no? Entonces hago énfasis en esto. ¿Por qué razón?
Porque él no le estaba hablando a paganos. Él no le estaba hablando a gente que por primera vez iba a una reunión, sino a creyentes. Y el contenido del mensaje es lo importante aquí. Eran creyentes que, a pesar de tener una religión, porque ellos tenían una religión, seguían siendo esclavos del pecado. ¿Ustedes lo miran así? ¿Sí lo pueden entender de esa manera? El mensaje era para creyentes que, a pesar de tener una religión, a pesar de tener una dinámica religiosa de ir todos los sábados a la sinagoga, no dicen qué día era, pero iban constantemente a la iglesia, pero a pesar de todo eran esclavos del pecado. Ahora, eso hay que tenerlo en cuenta. No siempre por ir uno a un lugar va a ser libre del pecado. Eso no le garantiza la libertad del pecado. Ahora, esto me llama la atención ahí. Versículo 31, el versículo 31 hace énfasis, ¿no? En la versión Reina Valera. Ahí dice que los que estaban ahí eran judíos. ¿Sí lo tienes? Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Entonces reiteramos que la enseñanza era para los judíos. Ahora, el asunto es que hay mucha gente, o sea, entre los que estaban ahí, iban al templo, escuchaban la palabra, pero no tenían un propósito claro al escuchar la palabra. O sea, ¿a qué vengo? O sea, ¿por qué voy a ir a este lugar a escuchar la palabra? O sea, ¿qué pretendo con escuchar la palabra? Entonces, ahí es el error cuando nosotros caemos en lo que se conoce como el costumbrismo o la rutina, ¿no? Ir a un lugar sin ningún objetivo establecido. Entonces, ellos tenían que ir a ese lugar a escuchar las palabras de Jesús, pensando en que ese mensaje tenía que cambiar sus vidas, tenía que corregir sus vidas. Entonces, ese es como el propósito, el buen propósito. Ahora, obviamente ellos no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque el mensaje era: ustedes son esclavos, ¿no? Ustedes son esclavos. Más adelante, en el versículo 33, miren lo que dice. Dice: pero nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con serán libres? ¿Ven ustedes cómo la cosa va cuadrando ahí? Jesús da un mensaje: ustedes necesitan ser libres de la esclavitud del pecado. Ellos dicen: este mensaje no es para nosotros, porque nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros siempre hemos creído que somos libres porque somos descendientes ¿de quién? De Abraham. ¿Sí? Entonces, aquí hay un problema más grande todavía. Ahora, no solamente ellos no tenían un propósito al ir a escuchar a Jesús, sino que ya iban con una idea clara de lo que era. Y cuando uno se acerca a escuchar a alguien con un concepto preestablecido, entonces no tiene sentido escuchar nada, ¿no? Es como cuando yo estoy convencido de una idea y viene otro a tratar de cambiarme esa idea y yo sé que no la voy a cambiar. ¿Para qué lo escucho? ¿No? Generalmente para levantar polémica, ¿no? Entonces ellos no aceptaron. Y eso es típico de los religiosos. ¿Ustedes sabían eso? Típico de un religioso es que nunca acepta, ¿no? La enseñanza que otro quiere dar. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen en su mente sembrado algo que es muy difícil de arrancar. No es que nosotros no somos esclavos. ¿Quién dijo que éramos esclavos? Pues lo está diciendo Jesús, el Hijo de Dios, pero no importa, no, nosotros no somos esclavos. Y eso se mantiene ahí, y eso es legalismo. Ahora, Jesús lo sostuvo de frente a ellos, ¿no? Eso es lo que me gusta de Jesús. Jesús se lo sostiene de frente. Y Él les da razones claras de que lo que Él dice tiene razón. Ahora, cuando nosotros vayamos a tratar de decirle algo a alguien, tenemos que tener razones. Porque frente a las razones no hay nada que hacer. Frente a las pruebas, nada que hacer. Entonces Jesús les sostiene que sí son esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque Él conocía
lo que había en sus corazones. Recuerden eso. Él conocía lo que había en sus corazones. Entonces, y él sabía que lo que ahí había era pecado. Ahora, lea usted el resto del pasaje. Y más adelante Jesús se atreve a decir algo muy fuerte, y es: ustedes son hijos del diablo. Ustedes creen que son hijos de Dios, pero ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo que somos hijos del diablo? No, nosotros tenemos una herencia religiosa que está certificada por Abraham. ¿Y qué le dice Jesús? Bueno, no quise leer el texto porque es extenso. ¿Qué dice Jesús? Le dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, que representa hijos de Dios, ¿ustedes querrían matarme? Porque ¿qué hacían los fariseos ahí? Buscando la manera de poder matarme. Ustedes no son hijos de Dios, porque si fueran hijos de Dios no querrían matarme. Pero ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque son mentirosos y en su corazón hay deseo de asesinar. ¿A qué se remitió Jesús? A los hechos, ¿no? A los hechos. Qué bonitos que se los ve aquí, les dijo, ¿no? En esta sinagoga, todos bien organizaditos, pero qué pena. Su corazón está lleno de maldad y hay más apreciaciones fuertes como los sepulcros blanqueados y toda esa cosa que Cristo les dijo. ¿Sí recuerdan ustedes eso, no? Entonces, miren que ya en este caso Jesús termina teniendo la razón cuando les dice: ustedes siguen siendo esclavos del pecado. Ahora, pero mire, volviendo al texto, algunos judíos de esos creyeron en él, ¿no? Esto es lo importante, ¿no? Que no todo el mundo se siembra, que no todo el mundo se cierra, que hay personas que sí le abren a Dios la oportunidad y reconocen su condición. Eso está en el versículo, vamos a mirar el versículo 31. Dice: Jesús dijo a los que creyeron en él. Entre toda esa gente, algunos lo rechazaron, se enojaron con él, seguramente salieron hablando mal de Jesús, pero otros creyeron en él. Y eso es muy importante. Pero ¿qué es lo importante acá? El 30 dice: entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Y a los que creyeron en él les da una recomendación. Y esa es la recomendación que tenemos que entender esta mañana. Aquí les ruego atención. ¿Por qué? Porque este mensaje es para los que han creído en él, ¿no? Y nosotros hemos creído en él, ¿amén? ¿Por qué? Por eso estamos aquí. De lo contrario, estuviéramos allá debajo de las cobijitas. Pero creemos en él, por eso estamos aquí en esta mañana, y este mensaje es para nosotros. Entonces, a los que habían creído en él les dice, o les da una fórmula para que sean libres del pecado. ¿Ustedes creyeron en mí? Listo, qué bueno. Ahora les voy a dar la fórmula para que sean libres del pecado, que es el objetivo número 1 de Cristo para su iglesia. Que seamos libres del pecado. Porque si eso no se da, entonces no hay nada. ¿Cuál es la fórmula entonces? Bueno, esa fórmula fue para ellos, pero también es para nosotros. Esa fórmula sigue siendo la misma para los que hoy queremos ser libres de la esclavitud del pecado. Y honestamente, eso es lo que tenemos que pretender, porque lo que nos limita, hermano, lo que nos perjudica, lo que no nos permite la vida abundante es el pecado, ¿no? Y tenemos que decirlo con todas sus letras, porque es la verdad. Es el pecado lo que no nos permite a nosotros vivir esa vida abundante, lo que nos mantiene privados de lo que todavía necesitamos y no hemos podido alcanzar, familiarmente, físicamente, emocionalmente, en todos los aspectos. Entonces, pongámosle cuidado a esta fórmula y mire cómo se da esto. Primer paso de esta fórmula, es como cuando usted va a preparar un remedio, ¿no? Te va a preparar un remedio, ¿no?, que usted necesita. Entonces la fórmula dice: primero haga esto, segundo haga esto, tercero haga esto, después de que tenga todo esto, entonces tómese. Y si usted quiere que le haga bien, usted tiene que hacerlo como le manda. Entonces, primer paso o primera recomendación
esta bendición de ser libres del pecado es para los que quieren ser sus discípulos de verdad. ¿No? Póngale, esto es muy importante. ¿Ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos? Jesús comienza con una pregunta. Hermano, ¿por qué? Porque eso es tan definitivo en la vida de una persona, en cualquier área en la que se mueva. ¿Usted quiere ser abogado? Debería el padre preguntarle al hijo, ¿no? Antes de meterlo a la universidad, ¿sí o no? ¿Usted quiere ser abogado? Listo, entonces si usted quiere ser abogado, entonces tiene que seguir estos y estos pasos. Pero si no quiere ser abogado, entonces, ¿para qué perdemos el tiempo? Hay que querer, los que quieren ser discípulos de Jesús. Entonces, esta es la primera recomendación. Ahora, no se puede ser un verdadero discípulo si no se ha sido libre del pecado. No se puede. Entonces, ¿quiere ser un amén? Levanto la mano porque yo quiero ser un verdadero discípulo del Señor. Listo. Segundo paso. Tiene que ser libre del pecado. Porque si no es libre del pecado, no puede ser discípulo del Señor. Si lo entendemos de esa manera, ¿verdad? Ahora, la Biblia dice que no se puede servir a dos señores. ¿Lo tenemos claro? No, esto vamos a leer en Lucas 14:25. Lucas 14:25 y dice, bueno, es un pasaje que desafía de una manera fuerte a los que seguían a Jesús. Ya ustedes lo conocen, lo hemos estudiado muchas veces, pero a veces en la repetición, ¿no?, está la garantía del aprendizaje. Dice, una gran multitud seguía a Jesús y se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo debes aborrecer a los demás, a tu padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas y hasta tu propia vida. De lo contrario no puedes ser ¿qué? Mi discípulo. Aquí está, si quieres, de nuevo. ¿Qué hay? Condición. ¿Cuál es la condición? ¿No? Tienes que seguirme a mí. Tienes que darme a mí el primer lugar. Dice, y si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Usted no puede servir a dos señores. No puede ser seguidor de dos partidos. O se identifica con uno o se identifica con el otro. Pero no puede. Pero resulta, mis amados, que los seres humanos siempre hemos tratado de estar como vacilando en los dos lados, ¿no? Cuando le conviene, sigue a uno, cuando le conviene. Ese es el tema de la política, ¿no? Nos inclinamos al grupo que más nos ofrezca lo que nos conviene. ¿Es así o no es así? No, yo voy a ayudar a este, pero no porque creo que este le va a hacer bien al pueblo, sino porque este me está ofreciendo un trabajo. ¿En qué estamos pensando? En el bien personal. Es más o menos así. Entonces la gente busca a Dios en ese sentido. Y hay otro pasaje ahí mismo, en Lucas 9:57. Jesús vuelve y les dice lo mismo. O sea, esto no es cuestión de que... O sea, ¿Jesús qué quiere? Lo que Jesús quiere es que ellos estén claros en la decisión que van a tomar. Lucas 9:57 dijimos, ¿no? Miren lo que dice ahí. Dice, mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar donde vayas, ¿no? ¿Cuántos aceptan a Cristo y deciden seguirlo? ¿No? Muchos levantan la mano y hacen la oración. Pero miren lo que dice aquí. Dice, él le dijo, te seguiré al lugar que vayas. Pero Jesús respondió, las zorras tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Respuesta, ¿para quién? Para una persona que estaba decidida a seguir a Jesús. Segundo, versículo 59, dijo a otro, ven y sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes
es ir a predicar acerca del reino de Dios. Y en tercer lugar hay otro, y es, otro dijo, sí Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Pero Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Bueno, ¿qué estamos mirando allí? Estamos mirando que Jesús no acepta condiciones cuando se trata de convertirnos en sus discípulos. ¿Qué hay acá? Bueno, la primera objeción, póngale cuidado. Alguien que yo te sigo, mire la respuesta. Está bien, me puedes seguir, pero yo no tengo nada que ofrecerte, materialmente hablando, porque no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Entonces, si alguien quiere seguir a Jesús, no debe hacerlo por lo que le va a ofrecer materialmente. Esa no es la idea. Segundo, el otro dice, bueno, deja que primero regrese y entierre a mis padres. No era que los padres ya se hubieran muerto y estaban esperando que los enterraran. Lo que él dijo es, yo sí te quiero seguir, pero es que tengo todavía que cuidar a mis padres hasta que se mueran. Cuando ellos se mueran, los entierro y te sigo. Bueno, listo, vaya a cuidarlos hasta que usted quiera, pero no haga compromisos conmigo, porque así no se puede. Ahora, ahí habla de la parte espiritual, ¿no? Dice, deje que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Si usted quiere seguirme, sígame. Y yo le aseguro que si su papá y su mamá se mueren, cualquiera los puede enterrar. Pero hay una labor más importante que hacer, que es anunciar el reino de Dios. Fuerte, ¿verdad? Esto es fuerte. Pero ahí se cumple lo que dijo en el otro capítulo. El que no deja padre y madre no puede ser mi discípulo. Este es el costo del discípulo. Y finalmente, el otro, sí Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. ¿Cómo así? Jesús no deja ni que nos despidamos de la familia. Me voy a servir al Señor, pero no me puedo despedir. No se trata de despedir. A mí me parecía como exagerado. Yo fui al original, y en el original la enseñanza es, voy a preguntarle a ver qué dice mi familia. Esa es la idea, ¿no? A ver, si mi familia está de acuerdo, entonces yo te sigo, y si no, no. Te dice, no, porque si usted decidió seguir a Cristo, usted no puede mirar ni a la derecha, ni a la izquierda, ni atrás. Usted tiene que siempre mirar hacia dónde, hacia adelante, hacia el frente. Y ahí pone la comparación del que está guiando el arado, ¿no? Si a mí me ponen a guiar al buey, nosotros antes arábamos con bueyes, yo alcancé a arar con bueyes, yo no sé cuánto lo hicieron. Y a nosotros como niños nos ponían, mi papá nos daba un palito, ¿no? Un palito pequeño, y nos ponía a caminar delante de los bueyes. Y nosotros íbamos arrastrando el palito, y los bueyes iban siguiendo el palito. Ahora, ¿cuál era el deber de nosotros que estábamos guiando a los bueyes? No desviarnos, porque si yo me embelezaba y me ponía a mirar para el otro lado, entonces me torcía y los bueyes, como me iban siguiendo, torcían el surco. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás puede trazar un surco recto. Siempre vamos a terminar desviándonos. Bueno, esa es la idea. Entonces, aquí es el primer paso, ¿no? El primer paso es, ¿realmente quiero ser discípulo del Señor? ¿Quiero? Si quiero ser discípulo del Señor, entonces con el deseo no es suficiente. Tengo que romper con todo lo que me ata. Hermano, y aquí me parece que son cosas, no son cosas graves. Porque a ver, no, es que yo no puedo porque estoy en adulterio, es que yo no puedo porque tengo este pecado moral. No, miren lo que hay ahí. Ahí no son pecados graves. Son cosas materiales, hermano. Son cosas de este mundo, ¿no? Familia, a veces, la familia es a veces la que más nos estorba, muchas veces, lamentablemente, ¿sí? Aquí encontramos que otra cosa, ¿no? Sí, lo material, lo primero, lo material. Bueno, ¿qué voy a recibir? ¿Qué me estás ofreciendo? Y en tercer lugar, pues sí, ahí está lo que hay a nuestro alrededor. Tenemos que comenzar a dejar. La Biblia dice que los discípulos dejaron todo, ¿no? Todo. Y lo siguieron. Y en el camino se preguntaron, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué nos vas a dar? ¿Qué vamos a ganar? Y el Señor les dice, no hay nadie que haya dejado todo por seguirme, que no reciba en esta vida 100 veces más de lo que dejó, y como recompensa la vida eterna. Hermano, no estamos sirviendo gratis.
Un discípulo jamás va a servir gratis. Siempre habrá recompensa que usted ni siquiera se alcanza a imaginar cuando lo servimos de verdad. Pero como no hay conciencia de eso, entonces, no, es que si yo le dedico tiempo a Dios, entonces ese tiempo me va a hacer falta y algo me voy a carecer de algo. No, eso ya está garantizado. Ellos lo dejaron todo, la familia, los hijos. Y Dios nunca los dejó, porque lograron su propósito. Entonces, el segundo paso acá, primero es ver si realmente queremos ser discípulos de verdad. El segundo paso es, no es suficiente con creer. No es suficiente con creer. Miren, volvamos de nuevo al pasaje, que es Juan, capítulo 8, versículo 30, y ahí dice entonces muchos de los que oyeron palabras creyeron en él, y Jesús les dijo a los que creyeron en él. Ahora, no es suficiente con creer en él. Estos judíos ya habían creído en él, ¿no? Cierto que sí, ahí lo presentan como tiempo pasado. Bueno, listo, qué bien, creyeron en él, tomaron la decisión, aceptaron a Cristo. Ahora sí, viene el segundo paso. El segundo paso. ¿Por qué? Porque creer, solo creer, yo pienso que no es suficiente. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Después de creer, hay que iniciar un proceso para ser libres del pecado. ¿Sí me escucharon esto? Sí, ¿no? Creo, listo, di el primer paso. Ahora tengo que iniciar un proceso para ser libre del pecado, porque creer en Cristo no significa haber sido libres del pecado. No significa. Significa que dimos el primer paso. Ahora, esto de pronto contradice un poco lo que hemos escuchado, pero es la verdad. Hermano, y la verdad somos nosotros mismos. La respuesta a esta verdad somos nosotros. Hemos creído en Cristo, ¿no? Nosotros, muchos desde niños hemos creído en Cristo. Yo he creído en Cristo desde niño. Pero eso no significa que yo haya vivido libre del pecado. No. Cada uno de nosotros somos conscientes de esa verdad. Entonces, ¿cuál es el segundo paso ahí? Primero es creer en Cristo. Y después, ¿qué es lo que viene en este proceso? Es ser libres del pecado. Ahora, creo que es aquí donde la mayoría estamos estancados. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, porque a mí me gusta que reflexionemos todos. Aquí estamos estancados todos. Sí, porque hemos creído en Cristo, pero no todos estamos libres del pecado. Ahí hay cosas todavía que nos están atando. Gloria a Dios por las cosas que logramos romper. Gloria a Dios por los vicios que dejamos atrás. Pero aún hay cosas que nos atan. Y esas cosas tienen que ser rotas, hermano. ¿Por qué? Porque así no sean cosas como, bueno, y mi papá y mi mamá y mi trabajo y esto, así no sean cosas tan graves, pero son cosas que limitan nuestra disposición para seguir a Cristo. Y esas cosas tienen que ser quitadas totalmente de nuestra vida. Entonces, eso tiene que ser roto. Sobre todo el apego a lo material. Esto es lo que nos está perjudicando demasiado. El apego a lo material, ¿no? El darle más importancia a lo de este mundo, a las cosas de aquí que a las cosas de Dios, hermano, y eso, créame, eso es una muestra clara de incredulidad. Eso es incredulidad. Porque hay promesas, y yo me repito todos los días esa promesa de Jesús que dice: si ustedes buscan mi reino, si ustedes buscan mi reino, no se afanen por las cosas, por las cosas que son comida, bebida, ¿no? Vestido. No se afanen, busquen mi reino y todas esas cosas yo se las voy a dar. Y yo le doy vueltas a esto y digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos desprendernos de eso? Sabiendo que hay una promesa que es real. ¿Por qué siempre terminamos poniendo eso antes que lo que Dios dice? Y la respuesta es una cosa: incredulidad. No le creemos a Dios. Si Él me dice, usted búsqueme y su comida está asegurada, yo tengo que creerle a Él. ¿Sí o no?
creerle a Él y dedicarme a lo que Él me dice, que es a buscar su reino. Pero lo decidimos, lo escuchamos, y el día que tenemos que enfrentar esta situación, siempre tiramos hacia el otro lado. Entonces hay apegos todavía que nos están robando la bendición de Dios. Ahora usted tiene que arriesgarse, como dicen por ahí, a Santa Rosa o al Charco. Usted se arriesga, le cumple a Dios, hermano, y Dios le cumple a usted. Pero hasta que usted no se arriesgue y haga las cosas, hermano, que tiene que hacer, no se puede, no se va a ver nada. Y ahí vamos a seguir, hermanos, con la situación invertida, ¿no? Busque y busque lo que ya está prometido como regalo, que es lo que Dios prometió. Bueno, entonces, ese es el paso. Bueno, y aquí viene el último, que es el más importante. En el proceso para ser libres del pecado y poder ser discípulos verdaderos de Cristo, hay un último paso y es importante. Dice: conocerá la verdad y la verdad los hará libres, ¿no? Primero creo en Cristo, este es el proceso, ¿no? Primero creo en Cristo, listo, ya di ese paso. Luego busco conocer la verdad. Ese es el paso siguiente, y esos pasos no se pueden obviar ni se pueden invertir. Creo en Cristo y empiezo a buscar la verdad, a conocer la verdad. Hermano, esto aquí es donde está la clave. Aquí es donde está la clave. Bueno, listo, ya creí en Cristo, pero me quedo ahí quieto y no busco la verdad. Tengo que buscar la verdad. ¿Y esto qué implica buscar la verdad? Implica conocer a Cristo. ¿Y qué es conocer a Cristo? Conocer a Cristo no se limita simplemente al encuentro personal que tuve el día que lo recibí. Conocer a Cristo significa estudiarlo, saber quién fue, cómo enseñó, qué me pide y qué puedo yo pedirle a Él. Eso es conocer a Cristo, ¿no? ¿Y dónde lo conocemos? En su palabra. En su palabra. Entonces, es buscar la verdad y conocerán la verdad. Segundo paso, conocer la verdad. Y al conocer la verdad, ¿qué pasará? Será que libres del pecado, porque lo único que libera a una persona es conocer la verdad. Ese es el asunto. Entonces, siempre lo hemos dicho, y ustedes conocen que yo tengo una preocupación, siempre la expreso, y es el poco interés por conocer la palabra de Dios. Yo no sé cómo vamos a estas alturas, ¿no? Si hemos superado o no hemos superado, eso ya lo sabe usted en su vida muy personal. Pero yo siempre insisto, hay que tratar de conocer la palabra de Dios. Hay que tratar de conocer a Jesús, ¿no? Darle importancia, hermano. ¿Por qué? Porque es la verdad que encontramos en Cristo la que nos va a hacer verdaderamente libres del pecado. Entonces, aquí aplicamos lo que dice Oseas 4:6. Muy conocido el pasaje, Oseas 4:6. ¿Quién lo recuerda de memoria? Oseas 4:6. Si lo recuerdan, siempre lo mencionamos, porque es un pasaje como muy familiar. ¿No se acordaron? Mi pueblo está siendo destruido. Ahora sí, ¿no? Porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y esa versión dice: mi pueblo está siendo destruido, tiempo real, tiempo presente, porque no me conocen. No me conocen, así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme. Yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir ¿a quién? A sus hijos. ¿Qué tienen que ver los hijos aquí? Pues ahora les explico lo que tienen que ver los hijos aquí. Entonces miren lo que dice acá. Esto aquí nos muestra que la falta de conocimiento lleva a la destrucción. La falta de conocimiento de Dios lleva a la destrucción, lleva a la cárcel, lleva a la prisión y finalmente lleva a la muerte. La falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque no me conoce. Ahora, ¿queremos realmente nosotros vida? ¿Queremos libertad?
queremos vivir bien, pues todo comienza en el conocimiento que tengamos de Dios. La ignorancia, hermano, siempre va a traer ruinas, siempre va a traer problemas, siempre va a traer obstáculos a la vida. El conocimiento es la oportunidad de hacer las cosas bien. Entonces, y hay una cosa en la última parte, y es, lean lo que dice ahí, miren lo que dice. Dice, así que como ustedes se niegan, oiga bien, eso me llamó la atención, ustedes se niegan, ¿a qué? A conocerme. Se niegan a conocerme. ¿Cómo demuestra uno que se niega a conocer a Dios? Mire, en el caso de nosotros no es a mí, no me hable de Biblia, yo no quiero saber de Biblia, yo no quiero saber de nada. No, porque eso es para la gente pues, que no le gusta el Evangelio. Pero hay otra manera de negarse a conocer a Dios y es la pereza que nosotros sentimos de estudiar la palabra. Porque hay esa pereza, ¿no? Y eso es peor todavía. Los de allá no tienen la oportunidad, porque ni Biblia tienen. Pero nosotros tenemos la oportunidad, tenemos el tiempo que Dios nos da, pero nos negamos a buscar conocer a Dios por lo mismo de siempre, porque hay otras cosas que están teniendo prioridad en nuestras vidas. Entonces, no era que ellos no podían conocer a Dios, era que no querían conocerlo, porque tenían la oportunidad. Y hoy más que nunca, hermano, hay tantas oportunidades de conocer a Dios, pero no hay el interés. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dice, como se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos. Unas por otras, ¿no? Así es, unas por otras. Yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Y no estaba hablando, en este caso no estaba hablando de los sacerdotes que ministraban en el templo, porque en primera de Pedro dice que nosotros todos somos ¿qué? Sacerdotes. Entonces, ¿cuál es el asunto ahí? Dice, como ustedes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos. Y esto se entiende de esta manera. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. Dios no reconoce como hijos a quienes no lo reconocen a Él como Padre. No lo reconoce. Para que Dios me reconozca como su hijo, yo tengo que reconocerlo como mi Padre. Él quiere reconocernos como hijos. Nos ama, quiere darnos todo lo que necesitamos. Pero si nosotros no lo queremos reconocer, entonces Él no puede hacer nada. Es como si yo tuviera un hijo, ¿no? Si yo tuviera un hijo, usted tuviera un hijo por allá, y usted quiere ser responsable con ese hijo. Eso pasa muchas veces. Quiere ser responsable con ese hijo, pero el hijo le dice, yo de usted no quiero saber nada, papá. No quiero saber nada, ni me busque, no, ni me hable, porque yo de usted no quiero. ¿Cómo puede ser padre ese padre si el hijo no quiere? ¿Se puede? No se puede. Entonces, para que Dios sea nuestro Padre y sea nuestro proveedor y nuestro protector, nosotros tenemos que reconocerlo como Padre. Pero aquí hay algo más todavía, ¿no? Y es que muchos, esa es una gran equivocación, y Dios, no podemos hacer eso con Dios, y es que muchas personas quieren tener a Dios como Padre, que Dios se comporte como Padre para ellos, que los provea, que los proteja, que los ayude, pero ellos no quieren comportarse como hijos obedientes. ¿Estamos en esa situación? Claro que estamos. No, yo sí lo busco y quiero que sea mi Padre cuando me hace falta algo, cuando quiero algo. Pero cuando Él me pide algo, entonces ahí no es mi Padre. Es Padre para que me provea, pero no es Padre para que me corrija. No se lo permite. ¿Se podrá? No se puede. ¿Saben por qué, mis amados? Porque si nosotros como padres malos, porque así dice la Biblia, que nosotros somos padres malos, no cometemos ese error, y nunca lo deberíamos cometer. ¿De qué? De darles a los hijos sin restricciones. Eso es el peor error que se puede cometer. Darles sin exigirles nada. ¿Qué está construyendo usted ahí cuando usted hace eso como padre? Está construyendo un problema grave para su vida más adelante. Porque va a tener hijos que exijan y exijan y exijan, pero que jamás estén dispuestos a dar nada, ni respeto, ni honra, ni ayuda, ni nada. Y los padres cometemos esos errores. ¿Sí o no?
No es que es mi hijo y es que todo lo que tengo es para él. Y nos olvidamos de nosotros mismos. ¿Sí? No es mi hijo y lo que tengo es mío y se lo voy a entregar. Pensando que le estamos haciendo un bien, pero realmente no le estamos haciendo un bien. Ahora, ¿y Dios, que es un Padre perfecto, no va a hacer lo contrario? ¿Ustedes creen que sí? No. Él va a exigir, hermano. Él va a exigir. Y eso lo dice Hebreos 12:6. Está escrito, mis amados, en Hebreos 12:6, dice claramente. Dice pues, el Señor disciplina a todos los que aman y castiga a todo aquel que recibe como hijo. ¿Sí lo tenemos claro? Entonces, yo me pongo en las manos del Señor, me entrego al Señor. Créame esto, mi hermano, créamelo, por favor. Cuando usted se pone en las manos del Señor, se pone para dos cosas. Cuando usted lo recibe como padre, lo recibe para dos cosas. Para que le provea, pero también para que lo corrija. Para las dos, porque lo uno depende del otro. Si usted se deja corregir, entonces la provisión va a estar ahí. Pero si usted se niega a dejarse corregir, entonces la bendición se va. Yo lo recibo como hijos, pero lo recibo para dos cosas: para proveerles, pero también para disciplinarlos. Y nosotros sí recibimos la bendición con gozo, pero la reprensión, ¿qué? No la aceptamos. Y cuando usted desecha la reprensión, desecha la bendición. La bendición se va cuando nos negamos a reconocer. Ahora, ¿se puede cambiar la vida? ¿Qué dicen ustedes? Claro que se puede cambiar. Pero para que la vida cambie hay que cambiar las actitudes. ¿Sí? Hay gente, hermano, que sufre mucho con los hijos hoy. De verdad. Y muchos estamos sufriendo por la misma situación. ¿Sí? Por la misma situación. ¿Por qué? Porque hay hijos que se recargan sobre los padres. ¿Sí? Y cuando ya debería ser una bendición para sus hijos, porque los padres ya están viejos, ya están cansados, ya hicieron su trabajo, ellos deberían estar descansando y los hijos tenían que ser un apoyo, pero ahí siguen siendo una carga encima de ellos. Hijos con hijos, hijos con pareja, con mujer, con hombre, pero ahí están en la casa esperando que la mamá les lave, que la mamá les cocine, que la mamá haga todo mientras ellos viven su vida libre. ¿Por qué? ¿Quién tiene la culpa de eso? Los padres. ¿Saben por qué tienen la culpa los padres? Porque no les enseñaron a tomar las riendas de su vida. Bueno, usted ya tiene una obligación, tiene una responsabilidad, yo ya cumplí con lo mío, asuma esa responsabilidad. Y ahí nos estamos quejando, que ya no puedo, que me duele esto, que me duele lo otro, que estoy con esta enfermedad. Pues tenemos una recarga sobre nuestras vidas. Miren, ¿por qué la ley determina que a los 18 años los hijos son, ¿cómo es que se llama? Son independientes, emancipados. La ley lo determina. ¿Por qué las empresas a los 62 años jubilan a los hombres y a los 57 a las mujeres? ¿Por qué? Porque son etapas donde se termina, mi amado, la capacidad de uno funcionar al 100. Ya una persona con más de 40 años, no dándole a lo mismo, se cansa y empieza a hacer las cosas mal. Y cuando esa persona se cansa, ya debe descansar. ¿Sí o no? Debe descansar. No es que todavía puedo. Yo todavía puedo. Y de rastra me levanto, de rastra me levanto. No es que pueda, me estoy forzando. Estoy poniéndole a mi cuerpo una carga demasiado pesada que me va a robar la felicidad de mis últimos días. La tranquilidad. ¿Quién pone la carga? Nosotros mismos. Y los hijos. De verdad son los hijos. ¿Sí? Aceptémoslos de esa manera. ¿Por qué? Porque no solamente es el problema físico, no es el trabajo físico, sino que es lo emocional, ¿no? Que el problema con la pareja, que el problema con los hijos, que esto es, y nosotros recibimos y recibimos. Debe llegar el momento en que ya nosotros digamos hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí, pero no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, porque pensamos, hermano, que nosotros somos todopoderosos, ¿no?
que no nos cansamos, que eso no nos va a afectar en nada. Y otra cosa es que hay sentimientos de culpa, ¿no? Porque a veces los hijos son muy buenos para manipular. Y con la carita, ¿no es cierto? Con los pucheros, con las palabras. Yo estaba mirando ayer algo, ¿no? Un video de un hijo que se aprovechó de los padres al punto de enloquecerlos, ¿sí? Y el argumento de él era: ustedes me tuvieron, yo no les pedí que me tuvieran, ustedes me tuvieron, ustedes se hacen cargo de mí y tienen que darme todo lo que yo les pida y aguantarme así como soy con ustedes. Y los demandó, y un juez de esos jueces desadaptados le dio la razón, ¿no? Y terminó acabando con los pobres mayores, les acabó lo que tenían, los recursos, y les acabó la paz, les acabó la vida, ¿sí? Con ese argumento, ¿sí? Entonces a veces hay sentimientos de culpa, ¿no? en nosotros. Es que, sí, yo tengo que hacer lo que mi hijo me diga, porque es que yo le fallé aquí, porque yo le fallé acá. Listo. Usted le dio lo más importante, que es la vida. Les dimos la vida, ¿no? Eso no es suficiente para que una persona avance. Pero además de darle la vida, entonces la seguimos cargando nosotros, y uno arrastra con 2 vidas, y con la de uno es suficiente para tener que arrastrar con 2 vidas. Entonces mire que Dios no hace eso tampoco, ¿no? Estamos hablando de Dios, porque Dios es ¿qué? Perfecto. Nosotros somos humanos y cometemos los errores que nos cuestan caro, pero Dios no hace eso. Si usted quiere que yo sea su padre, entonces usted haga lo que le corresponda y vivamos en paz. Reflexionemos sobre eso. Hay tiempo, o sea, lo que pasa es que a veces nosotros no lo queremos hacer, pero hay tiempo, ¿sí? Ahora, y finalmente, ya para ir terminando, otro punto importante aquí es la perseverancia, ¿no? Creo en Cristo, por perseverancia descubro la verdad, pero tampoco es suficiente con descubrir la verdad. ¿Qué tengo que hacer? Mantenerme en esa verdad. Y conocerán la verdad, y permanecerán en la verdad, y la verdad los hará libres. Esto es así. Ahora sí, esto es muy importante, la perseverancia en esa verdad. Leamos Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Con esto remata Jesús el sermón del monte, uno de los sermones más importantes que Jesús dio. También es conocido el texto, dice: así que ¿por qué me siguen llamando Señor, Señor, cuando no hacen lo que yo les digo? De nuevo le estaba hablando a los judíos, ¿no? Dice: les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mis ¿qué? Enseñanzas, y después ¿qué hace? La sigue. No es suficiente con descubrir la verdad y escuchar la enseñanza, sino hay que seguirla, empezar a caminar sobre esas enseñanzas, y eso es permanecer en las enseñanzas. Eso es permanencia en las enseñanzas. Ahora sí. Y ahí dice, hay una comparación, dice, y es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta quedará intacta porque está bien construida. Ahora, la pregunta es, ¿quién es la roca aquí? ¿Algo más? ¿Por qué? Porque esto tenemos que aclararlo, ¿no? Porque cuando nosotros decimos la roca es Cristo, pues yo ya creí en Cristo y no necesito más. Creí en Cristo, estoy solo la roca que es Cristo, y eso es válido. Aquí la roca no es la persona de Cristo, la roca es la enseñanza de Cristo, porque dice acá, dice, cuando una persona viene a mí, escucha mis enseñanzas y las sigue. Entonces la roca es la enseñanza, porque muchos creemos en Cristo, vuelvo a lo del principio, muchos creemos en Cristo, pero no estamos fundados sobre la palabra de Cristo, seguimos fundados sobre nuestros propios conceptos. Entonces aquí es la enseñanza de Cristo. Ahora, entonces dice, la enseñanza de Cristo son los cimientos. Esos representan la roca sólida.
Cuando vengan las aguas, pruebas, dificultades, engañadores, falsos maestros, si esa persona está fundada sobre la verdadera enseñanza de Cristo, nadie lo va a derribar, nadie. Y al fin termina diciendo el 49, pero, caso contrario, el que oye las enseñanzas de Cristo, pero no las obedece, es como una persona que construyó una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumba en un montón de escombros. ¿Sí? Todo depende, mis amados, del material sobre el cual hayamos construido nuestra fe. Todo depende de lo que hayamos puesto, que tengamos en nuestra mente. Ahora, hablando de la construcción, ¿no? Hablando de la construcción, se pueden construir casas con diferentes materiales, ¿sí o no? Si yo construyo una casa de 3 pisos en varilla de 11, a todo le echo varilla de 11, le eché varilla. Es varilla. Pero esa casa está en riesgo de ¿qué? De desplomarse. ¿Por qué? Porque era un material no adecuado. No todos los materiales que son para construcción son adecuados para construir lo que yo quiero. Yo quiero una casa que me dure, que aguante un temblor, un terremoto, una inundación. Tengo que construirla ¿con qué? Con otro material, con un material más fuerte. Si le cambio la de 11 por la de 5 octavos, va a tener más seguridad. ¿Sí o no? Entonces lo que pasa es que esto tenemos que entenderlo, que a veces nuestra fe está construida sobre bases que son bíblicas, pero que no son las bases correctas. No son las bases correctas. Y ahí hay un riesgo, porque la pérdida al final va a ser de nosotros. El montón de ruinas lo vamos a tener que afrontar nosotros. Y esa es la gran realidad. Y otra de las cosas, hermano, en este caso es, cuando hablamos de firmeza y permanencia, es que cuando usted encuentre la verdad en la palabra y el Espíritu Santo se la confirme, manténgase ahí. Así venga un ángel del cielo y le diga, mire, cámbiese, usted no se cambie, manténgase ahí. Porque ese es el otro problema. Hoy considero que estoy en la verdad, mañana viene alguien, me calienta el oído, dejo esa verdad y me voy a otro lado. No sirve. Eso significa que no estamos en permanecer. Cueste lo que cueste, tenemos que permanecer. Y recuerde, hermano, que lo que vale no es barato, ¿sí o no? Lo que sirve y lo que nos garantiza lo bueno no es barato. Entonces, cuando usted le ofrezcan beneficios sin compromiso, duden, porque eso no es barato. Hay compromiso, hay que dejar, hay que renunciar. A ver, otra cita más y ya terminamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, para respaldar este tema. Segunda de Pedro, capítulo 1, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice? Lo tienen, ¿verdad? Analícenlo un momentico ahí, por favor, porque tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo acá. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas que Dios complementando. Ahí habla de un complemento de varias cosas, una fórmula que vamos a hacer. Dice, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Y a la excelencia moral, ¿con qué? Conocimiento. Al conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios. Son los requisitos para esta fórmula. Dice, a la sumisión a Dios, agrádale afecto fraternal. Al afecto fraternal, agréguele amor por todos. Dice el 8, cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9, pero los que no han llegado a desarrollarse de esta forma son, ¿qué dice? ¿Le dice que son? Cortos de vista y que más, ciegos. ¿Faltos de qué? De conocimiento, que es lo que nos quita todo. Esto nos limita todo. No es una persona sin vista, es una persona totalmente limitada.
Entonces dice, cortos de vista, ciegos, que ya olvidaron, que fueron limpiados de sus pasados pecados. Y dice el 10, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas, ¿y qué dice? Esta es la parte que me gusta. Hagan estas cosas, ¿y qué va a pasar? Nunca caerán, nunca caerán. Esa casa, que es su vida, permanecerá de pie y nada la hará caer. ¿Cuándo? Cuando realmente hagamos esto. Cuando vayamos uniendo lo uno con lo otro, como se unen las vigas, las columnas, las paredes, bien hechas con el material adecuado. Entonces aquí aparece, hermano, esa lista de lo que debemos hacer, y ahí lo que sobresale es el conocimiento. Permanecer en Cristo es permanecer obedeciendo su palabra, y eso lo dice Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7. Todo está, hermanos, certificado por la palabra. Por lo tanto, no podemos decir que así no es. Dice, pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será, ¿qué? Concedido. ¿Será que Dios nos está mintiendo aquí? Pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido. Dios le concede todo lo que usted le pide. ¿O hay cosas que todavía están quedadas por ahí? Hermano, pues puede depender de qué? De que no hay una permanencia en su palabra. No nos podemos salir de su palabra. Y yo finalizo con esto, mis hermanos. Hay cosas, todo esto nos toca a nosotros. A mí me toca todo, porque hablo de la palabra. Me toca cuando la palabra me dice que tengo que desprenderme de lo material, eso me toca. Yo estoy ahí en ese problema. Cuando hablo de mis hijos, ¿no?, de que somos a veces demasiado condescendientes con nuestros hijos, eso también me toca a mí. Pero yo tengo que tomar la decisión, mi hermano. ¿Quiero que la situación me cambie o quiero vivir en esta situación el resto de mi vida? Porque sí hay oportunidad de que las cosas cambien. Así los hijos estén viejos, sí hay oportunidad de que las cosas cambien. Pero nosotros tenemos que dar un inicio. Tenemos que iniciar el proceso. Pero si nos quedamos ahí, hermano, por lo menos deberíamos tener la honestidad de no quejarnos. ¿Sí? ¿A qué me quejo si esto es lo que yo estoy permitiendo en mi vida? En lo personal, en lo espiritual, en lo familiar. Entonces, esto también nos ayudaría, ¿no es cierto? Porque a veces no hacemos lo que nos toca, pero incomodamos a los demás con las quejas y los reclamos. Y eso no está bien. La Biblia dice que no nos quejemos los unos contra los otros. Mi hermano, pues así es Dios. Un Padre que no solamente nos llama para bendecirnos, sino también para ¿qué? Para aconsejarnos y para corregirnos. Las dos opciones están ahí. Si usted se deja corregir, viene la bendición. Si nos negamos a la corrección, la bendición se va. Que Dios nos ayude, porque necesitamos hacerlo. Señor, gracias por esta mañana. Dios, de nuevo podemos ver, Señor, que estamos frente a un Padre perfecto, que no va a permitir, Señor amado, que las cosas se hagan mal, porque no eres un Padre humano. Eres alguien, Señor, que lo ha dado todo por nosotros, pero que también espera, Señor, que haya una respuesta de nuestra parte. Gracias por esa promesa de haber venido para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es posible, Señor. Padre, permítenos conocer esa verdad, permanecer en esa verdad y poder disfrutar de las bendiciones de vivir en esa verdad. Gracias por tu iglesia, por la capacidad que nos das para entender y por tu ayuda, Espíritu Santo, para poderla llevar a cabo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis